El aire polvoriento de Brownsville, Texas, vibraba bajo el calor cuando Cira Bourne permanecía sobre la tarima de subastas. Las cuerdas ásperas le mordían las muñecas, y su corazón latía sin control, mientras intentaba cubrir a sus hermanas, Lisa y Mara, de las miradas voraces de los hombres reunidos abajo. Era 1875, y su mundo se había venido abajo apenas 3 semanas atrás, cuando el rancho de su padre fue confiscado por supuestas deudas tras la muerte repentina de Emmon Bourne. «Primer lote, 3 mujeres, se venden juntas», gritó el subastador, su voz extendiéndose por la plaza abarrotada. «La mayor tiene 22, sabe de letras, cocina y mantiene la casa. La segunda, 19, maneja caballos. La menor, 18, sana y fuerte. La puja inicia en $300. Cira tragó el llanto, manteniendo la cabeza en alto pese a la humillación. Le había prometido a su padre proteger a sus hermanas, pero ahora estaban siendo tratadas como ganado. El supuesto amigo de su padre, Barrick Hallow, había gestionado la venta con una rapidez que apestaba a corrupción. «350», gritó alguien. «400», respondió otra voz. Cira apretó las manos de sus hermanas. Mara temblaba sin control. Las cifras siguieron subiendo hasta que un hombre tosco, con una cicatriz cruzándole la cara, Brannock Skell, ofreció 800. La mirada del sujeto le heló la sangre. 800 a la una. «1,000», resonó una voz firme desde el fondo. Los hombres se giraron para ver quién había osado ofrecer tanto. Una figura alta avanzó entre la multitud, que se abría a su paso. Llevaba un Stetson negro y una gabardina cubierta de polvo. Caminaba con la seguridad de quien sabe exactamente quién es. Cuando se acercó, Cira pudo ver su rostro, atractivo, curtido por el sol, y unos ojos azules que analizaban todo con frialdad. «1,000 de parte de Rafe Lorne», anunció el subastador sorprendido. Brannock escupió al suelo. «1,000 100». Sin vacilar, Rafe contestó: «2,000». Un murmullo recorrió el lugar. Era una cifra exagerada. 2,000 a la una, a las 2. El subastador buscó más ofertas, pero nadie se atrevió. «Vendido a Rafe Lorne por $2,000». El estómago de Cira se anudó. ¿Qué pretendía este hombre? Rafe subió a la tarima tras entregar el dinero. Su expresión era inescrutable. Entonces, ante el asombro general, sacó un cuchillo. Cira empujó a sus hermanas detrás de ella, pero él no las amenazó. Cortó las cuerdas con movimientos rápidos y certeros. «Ya son libres», murmuró para ellas, y luego, en voz alta: «Estas mujeres están bajo mi protección. El que tenga un problema, que hable conmigo». Nadie se movió. Rafe se volvió hacia las hermanas. «Tengo caballos listos. Si quieren, puedo sacarlas de este pueblo». Cira lo observó con cautela. «¿Por qué ayudarnos?» Una sombra cruzó el rostro del vaquero. «Digamos que ya he visto demasiadas injusticias. Será mejor irnos antes de que alguien quiera discutir la venta», añadió. Sin opciones y con la multitud acechante, Cira asintió. «Guíe el camino, señor Lorne». Cruzaron la calle hasta el poste donde 3 caballos aguardaban junto al imponente semental negro de Rafe. Liza, siempre observadora, miraba atrás con inquietud. Mara, aún conmocionada, caminaba con la cabeza baja. «¿Saben montar?», preguntó Rafe. «Sí», respondió Cira. Su padre las había criado para valerse a caballo desde niñas. «Mi rancho está a unas 10 millas al norte», explicó mientras ayudaba a Mara a subir. «Allí estarán seguras hasta que decidan qué hacer». Al avanzar fuera del pueblo, Cira sintió las miradas clavadas en la espalda. No sabía si la protección de ese desconocido sería libertad o una nueva clase de prisión, pero el polvo de Brownsville alejándose era, al menos, un respiro. El sol caía implacable sobre el llano. Rafe guiaba al frente, mirando hacia atrás de vez en cuando para asegurarse de que las hermanas seguían bien. Tras casi una hora, Cira acercó su caballo al suyo. «Señor Lorne», dijo sobre el ruido de los cascos.
Le agradezco lo que hizo, pero sigo sin entenderlo. $2,000 es una fortuna. Rafe bajó un poco el ala del sombrero para cubrirse del sol y respondió con calma. Señorita Bourne, ¿verdad? La escuché en la subasta. Sira Bourne, confirmó ella con un leve suspiro. Y mis hermanas son Lisa y Mara. Él asintió. Rafe Lorne. Luego hizo una pausa, como si buscara las palabras exactas. He pasado 5 años levantando algo honesto aquí en Texas. Y lo que vimos allí atrás no tenía nada de honesto, ni de justo. Sira observó su perfil, desconfiada. Los hombres no suelen soltar una fortuna solo por principios, murmuró. Una sonrisa apenas perceptible rozó la boca del vaquero. Quizá no, pero he visto demasiada gente tratada como mercancía. En la guerra y después. Su mirada se ensombreció. Serví con el ejército de la Unión. Vi vender a personas que jamás debieron ser vendidas. La guerra terminó hace 10 años, señaló Sira. Algunas batallas no se apagan nunca, Sira. Se volvió hacia ella, serio. Barrick Hallow lleva años tramando fraudes así. Se adueña de tierras con excusas dudosas, crea deudas falsas, se embolsa lo que quiere. No son sus primeras víctimas. ¿Y cómo sabe lo nuestro?, preguntó ella. Brownsville es pequeño. Las noticias vuelan. Oí que un ranchero llamado Emmon Bourne murió repentinamente dejando 3 hijas. Después me enteré de que Hallow reclamó el rancho por una supuesta deuda. No hizo falta mucho para entender lo que tramaba. Cabalgaron un rato en silencio, con el polvo levantándose bajo los cascos. Mi padre jamás estuvo endeudado, dijo Sira por fin, conteniendo la rabia. Era cuidadoso, y más aún desde que mamá murió hace 6 años. Hallow inventó todo eso. Rafe asintió. Lo imaginaba. Ya lo ha hecho otras veces. ¿Y nadie lo detiene? Tiene aliados poderosos, y la mayoría le teme. Pero usted no, lo retó Sira. Los ojos azules de Rafe se encontraron con los suyos. He encarado cosas peores que jueces corruptos. Al llegar a la cima de una loma, Sira distinguió un rancho amplio, con una casa grande, corrales y pasturas bien cercadas. Se respiraba prosperidad. Bienvenidas al rancho North Star, anunció Rafe con orgullo contenido. Descendieron hacia el valle hasta acercarse al establo. De allí salió un hombre robusto, de cabello canoso. «Rudon», llamó Rafe. «Tenemos visitas». El hombre se aproximó con gesto sorprendido. Rafe lo presentó. «Rudon Pike, mi capataz. Estas son las hermanas Bourne. Se quedarán con nosotros un tiempo». La expresión dura del capataz se suavizó enseguida. «Damas, bienvenidas. Vaya día el que han tenido». «Eso es decir poco», murmuró Lisa, hablando por primera vez desde que salieron del pueblo. «Rudon, dile a Sena que prepare las habitaciones», indicó Rafe mientras ayudaba a bajar a Mara. «Y que ponga más lugares en la mesa. Apostaría a que no han comido». «Ya tiene un guiso en el fogón», respondió Rudon. «Le avisaré». Un joven mozo de cuadra, Larcon Finch, salió corriendo para tomar los caballos. En cuanto Sira pisó el suelo, el cansancio la golpeó como una ola. Rafe lo notó de inmediato. «Vamos adentro. Allí podrán descansar, comer y pensar qué hacer después». La casa era sorprendentemente cuidada. Suelos de madera pulida, muebles cómodos y detalles que hablaban de dedicación. En la entrada apareció una mujer mexicana de rostro cálido, Sena Crow. Rafe la presentó. «Sena, estas son las hermanas Bourne. Se quedarán una temporada». Los ojos de Sena las recorrieron con ternura. «Ay, criaturas, vienen molidas. Pasen, les mostraré sus cuartos para que se arreglen antes de cenar». Mientras subían, Mara susurró. «¿Crees que nuestras cosas del rancho se perdieron para siempre?» Sira apretó su mano. «No lo sé, Mara. Pero mientras estemos juntas, resistiremos». Después de asearse y cambiarse con la ropa limpia que Sena les ofreció de un baúl antiguo, bajaron al comedor.
Allí esperaba Rafe, vestido ahora con camisa blanca y chaleco oscuro. «Damas», las saludó con un leve gesto. «Espero que hayan encontrado todo a su gusto». «Sí, gracias», respondió Sira con formalidad. Su ama de llaves ha sido muy amable. «Senna ha estado conmigo desde que levanté este rancho. Ya es más familia que empleada». Rafe señaló la mesa con un gesto tranquilo. «Por favor, siéntense. Tenemos mucho de qué hablar». La comida que Senna Crow sirvió era sencilla pero reconfortante. Estofado de res, pan recién horneado y verduras recién sacadas del huerto. Por primera vez en semanas, Sira, Lisa y Mara comieron de verdad, sintiendo cómo el hambre cedía y cómo la tensión de sus hombros comenzaba a aflojarse. Cuando terminaron, Rafe Lorne se inclinó hacia adelante. «Quiero dejar algo muy claro». Sus ojos azules se tornaron serios. «No me deben nada. Ese dinero lo pagué para asegurar su libertad, no para comprar su compañía ni sus servicios». Sira lo miró con franqueza. «Entonces, ¿qué espera a cambio?» «Nada». Su respuesta fue firme. «Pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten. Y cuando decidan marcharse, yo mismo las ayudaré a empezar de nuevo en otro lugar, si así lo prefieren». Lisa lanzó una mirada rápida hacia su hermana mayor. ¿Por qué haría eso por 3 desconocidas? La expresión de Rafe se volvió distante, como si mirara recuerdos lejanos. «En la guerra aprendí lo que ocurre cuando la gente buena se queda mirando sin intervenir. Me juré no volver a ser uno de esos». Hizo una pausa y añadió con voz más baja. «Además, conocí a su padre, aunque no demasiado». Los ojos de Mara brillaron con esperanza. «¿Conocía a Emon Bourne?» «Coincidimos un par de veces en subastas de ganado. Siempre hablaba de sus hijas con orgullo». El rostro de Rafe se suavizó. «Lo que Barrick Hallow hizo con su nombre, ¿y con ustedes?, merece una respuesta». Un nudo subió a la garganta de Sira. «Gracias. Ha sido difícil mantener viva su memoria con todo lo que ha pasado». La conversación se volvió práctica. Rafe explicó que el rancho tenía espacio de sobra, con un ala entera para huéspedes donde podrían tener privacidad. También había ropa que podrían usar por ahora, y todas las instalaciones del rancho estaban a su disposición. Luego añadió: «Debo advertirles algo. Barrick Hallow no se quedará tranquilo. No está acostumbrado a que le lleven la contraria, pero aquí están a salvo». «¿Intentará llevarnos de vuelta?», preguntó Mara con evidente miedo. Rafe asintió despacio. «Puede intentarlo, pero legalmente obtuve su contrato de deuda de forma válida, y tengo amigos en el gobierno territorial que no verían con buenos ojos sus métodos si salen a la luz». Con el paso de la tarde, Sira empezó a confiar, aunque fuera un poco, en aquel hombre extraño que parecía hecho de principios firmes y silencios pesados. Quizá era el cansancio que debilitaba sus defensas, o tal vez la bondad que él mostraba sin pedir nada. Aún así, terminó contándole más de lo que planeaba, cómo su padre murió de forma repentina, cómo Barrick Hallow apareció al día siguiente con documentos que reclamaban el rancho, cómo fueron expulsadas sin más que la ropa puesta. «Intenté pelearlo legalmente», dijo Sira con frustración, «pero ningún abogado quiso ayudarnos. Todos repetían que los papeles estaban en regla». Rafe negó con la cabeza. «Hallow tiene medio pueblo en el bolsillo, pero no a todos, y mucho menos a las autoridades federales». Cuando Senna recogió los platos, Rafe se levantó. «Deben de estar agotadas. Mañana continuamos cuando hayan descansado». Sira asintió, sintiendo un cansancio profundo que parecía pegarse a los huesos. «Gracias, señor Lorne, por todo». Sus miradas se cruzaron un instante. «Solo Rafe, por favor. Y usted puede llamarme Sira». Esa noche, recostada en la cama cómoda del ala de invitados, Sira no logró dormir. Cada momento del día volvía a su mente. La humillación de la tarima, el miedo por sus hermanas y la aparición inesperada de Rafe Lorne.
casi como un personaje de novela barata que, sin embargo, era de carne y hueso. Se levantó y caminó hasta la ventana. La luna iluminaba los corrales del rancho North Star. A lo lejos vio una silueta familiar. Rafe, caminando junto a las vallas, inquieto, igual que ella. Lo observó apoyarse en el cercado, como un hombre que carga con demasiadas historias silenciosas. ¿Quién era realmente ese vaquero capaz de gastar una fortuna por 3 mujeres a las que casi no conocía? ¿Y podían confiar de verdad en él? Esas preguntas la siguieron hasta sus sueños, donde unos ojos azules y una mano firme aparecían entre el caos de su vida. El amanecer llegó con un tono rosado que pronto se volvió el sol radiante de Texas. Cira despertó con los sonidos del rancho cobrando vida, caballos relinchando, ganado en la distancia, y voces de los rancheros empezando la jornada. Se vistió con uno de los vestidos que Sena Crow le había entregado del viejo baúl. Le quedaba sorprendentemente bien. Al salir, encontró a sus hermanas ya despiertas. Mara parecía descansada como no lo había estado en semanas. «Dormí toda la noche, sin pesadillas», dijo maravillada. «Yo también», admitió Lisa. «Este lugar transmite calma». Cira sonrió, aunque guardó para sí su propia noche inquieta. Veamos qué trae el día antes de cantar victoria. Bajaron las escaleras y encontraron a Rafe Lorne en la cocina, conversando con Sena Crow mientras bebía café en la mesa grande de madera. En cuanto ellas entraron, él se puso de pie. «Buenos días. Espero que hayas descansado bien». «Muy bien, gracias», respondió Cira por todas. Sena se movía ágil entre la cocina y la mesa, sirviéndoles un desayuno abundante. Huevos al comal, tocino crujiente, panecillos calientes y café fuerte que despertaba hasta un muerto. Mientras comían, Rafe les contó lo que pensaba hacer ese día. «Hoy tengo unos asuntos en el pueblo», explicó con serenidad. «Mientras esté allí, intentaré averiguar algo sobre su situación. Sena les mostrará el rancho y Rudon puede enseñarles los caballos si quieren montar más tarde. Quiero ir contigo», dijo Cira con firmeza. «¿Al pueblo?» Rafe la miró un instante. «Tal vez no sea seguro». «Barrick ya hizo lo peor que podía», lo interrumpió Cira. «Y necesito entender qué pasó realmente con nuestro rancho. Si existe la más mínima posibilidad de recuperarlo, quiero saberlo». Después de pensarlo un momento, Rafe asintió. «De acuerdo, pero tendremos que andar con cuidado». 1 hora más tarde cabalgaban rumbo a Brownsville, Cira montando una yegua alazana de andar suave que él había escogido especialmente para ella. Avanzaban uno al lado del otro, y la mañana aún fresca hacía más agradable el camino. «Háblame de tu familia», dijo Rafe tras un rato de silencio. «Mi padre crió solo a 3 hijas extraordinarias después de que mamá falleció», respondió Cira con una sonrisa triste. «Era diferente. Nos enseñó a montar, a disparar, a llevar las cuentas, junto con las labores más tradicionales. Decía que una mujer en la frontera debía estar lista para todo». «Era un hombre sabio», murmuró Rafe. «Después de que mamá murió pudo enviarnos al este con parientes o a internados, pero nos mantuvo cerca. Decía que éramos su corazón». La voz de Cira se quebró apenas. «Ha sido duro perderlo tan de repente». «¿Cómo murió?», preguntó Rafe con suavidad. «Dijeron que del corazón. Lo encontraron en los campos, cerca del pastizal del sur». Cira frunció el ceño. «Todo fue extraño. Tenía solo 45. Siempre estuvo sano, pero con todo lo que pasó después». «¿Sospechas que hubo algo más?», preguntó Rafe. Cira vaciló. «No lo sé. Suena descabellado, pero la coincidencia fue demasiado conveniente para Barrick. Mi padre muere y al día siguiente, él aparece con papeles mostrando que el rancho estaba hipotecado con él». Sus ojos brillaron con rabia. «Papeles que supuestamente firmó mi padre, aunque jamás lo vi hacerlo, y él siempre me hablaba de nuestras cuentas». El gesto de Rafe se endureció. «Eso sí que huele raro».
¿Sabes quién lo encontró? Uno de nuestros peones, Yaro Sanz. Pero Barrick despidió a todos inmediatamente después de reclamar la propiedad. No sé dónde fueron. Podríamos intentar localizar a algunos. La gente del campo siempre habla, sobre todo cuando han sido tratados injustamente. Al acercarse a Brownsville, Rafe tomó una calle lateral, evitando la vía principal. Se detuvieron frente a un edificio modesto con un letrero que decía Wallace & Sons, abogados. Aldrich Wex es de los pocos abogados decentes en el territorio, explicó Rafe mientras amarraban los caballos. Y me debe un favor. Dentro, un joven empleado los reconoció de inmediato. Señor Lorne, mi padre lo está esperando, dijo Toby Marne, guiándolos hacia una oficina al fondo. Allí un hombre mayor, barba blanca bien recortada y lentes de montura fina, se levantó sonriente. Rafe, qué gusto verte. Luego observó a Cira. Y usted debe ser la señorita Bourne. Por favor, siéntense. Apenas se acomodaron, Aldrich se inclinó hacia adelante. Rafe me envió aviso sobre su situación. Ya he empezado a investigar. Un rayo de esperanza recorrió a Cira. ¿Ha encontrado algo? Solo hallazgos preliminares. Los documentos que presentó Barrick parecen legítimos a primera vista. Un acuerdo hipotecario y un pagaré firmado por Eamon Bourne, con su rancho como garantía. Levantó una mano para detener la protesta de Cira. Pero comparé la firma con otros documentos de su padre archivados con el secretario del condado. ¿Y? Susurró Cira. Hay discrepancias, respondió Aldrich. ¿Falsificación? Dijo Rafe sin rodeos. Aldrich asintió. Es posible. Pero demostrarlo será difícil. Barrick tiene al juez del condado en el bolsillo, y el juez del circuito territorial no pasará por aquí en 2 meses. ¿Y la subasta? Preguntó Cira. ¿Eso siquiera fue legal? Está en una zona gris, admitió Aldrich. Barrick afirmaba tener derecho a subastar su trabajo para saldar la deuda, no a venderlas como propiedad, lo cual sería ilegal. Esa laguna le permitió prácticamente venderlas a servidumbre. Pero compré ese contrato, interrumpió Rafe, y lo anulé al instante. Sí, y eso es válido. Nadie puede reclamar ahora a las hermanas Bourne. Luego miró a Cira. Pero recuperar su rancho será más complicado. Barrick ya archivó la transferencia de escritura. En papel, la propiedad es suya. El ánimo de Cira se desplomó. Entonces, no hay nada que podamos hacer. No he dicho eso, respondió Aldrich con una leve sonrisa. Envié solicitudes a la oficina de tierras en Austin. Si demostramos que los documentos originales fueron falsificados, tendremos un caso, y además está lo relacionado con la muerte de su padre. ¿Y cómo probaríamos algo así ahora?, preguntó Cira en voz baja. Han pasado semanas. Rafe y Aldrich intercambiaron una mirada cargada de preocupación. Eso requeriría una investigación más profunda de lo que un abogado puede manejar, dijo Aldrich con cautela. Pero Rafe tiene conexiones. ¿Qué tipo de conexiones?, preguntó Cira clavando los ojos en él. Tengo un amigo que antes trabajaba como detective de los Pinkerton, explicó Rafe. Ahora trabaja por su cuenta. Si alguien puede desenterrar la verdad, es Creedan Marr. ¿Y cuánto costaría eso?, preguntó Cira, mostrando la prudencia que su padre le había inculcado. Considéralo una inversión en justicia, declaró Aldrich con firmeza. Rafe ya se encargó de mis honorarios, y respecto a Marr, miró a Rafe. Déjame ocuparme de eso. Rafe asintió. Por ahora, reunamos toda la información que podamos aquí en el pueblo. Pensé que podríamos pasar por la tienda general. La dueña, Helda Ambern, ve todo lo que ocurre en Brownsville, y no le teme a Barrick. Tras agradecer a Aldrich, salieron rumbo a la tienda. Cira mantuvo la cabeza en alto mientras caminaban por la calle, consciente de las miradas y los susurros que los seguían. La noticia de la subasta del día anterior y su inesperado desenlace se había regado por todo Brownsville. Dentro,
Una mujer regordeta, de cabello gris jaspeado, acomodaba rollos de tela. Levantó la vista y sus ojos se agrandaron. Rafe Lorne, por todos los santos, y señorita Bourne, mi niña, estuve enferma de preocupación cuando escuché lo que les hicieron a usted y a sus hermanas. Se apresuró a tomar las manos de Cira. ¿Estás bien? Estamos saliendo adelante, gracias a la intervención del señor Lorne, respondió Cira. Ese escándalo de subasta, Helda negó con pesar. Barrick ya cruzó la raya. Estamos tratando de entender qué ocurrió, explicó Rafe. Con la muerte de Eamon Bourne y la confiscación del rancho. Helda miró alrededor, asegurándose de que no hubiera clientes cerca, y bajó la voz. La gente está hablando, ¿saben? No es la primera vez que Barrick se queda con tierras ajenas después de una muerte repentina. ¿Qué quiere decir?, preguntó Cira con brusquedad. El año pasado, lo de la familia Peterson. James Peterson apareció muerto en su establo, supuestamente pateado por un caballo. Barrick sacó papeles diciendo que el hombre le debía una fortuna. La viuda y los niños se fueron en una semana. La mandíbula de Rafe se endureció. Y antes, el rancho Miller. Hace 3 años. Lo mismo. Miller murió de manera inesperada. Y aparecieron papeles de deuda. Helda miró a Cira con compasión. Su padre jamás me pareció el tipo de hombre que hipotecaría el rancho, mucho menos con Barrick. Nunca lo habría hecho, afirmó Cira. Ese rancho era su vida, lo que quería dejarnos como legado. La campanilla sobre la puerta sonó cuando entró un cliente. Helda apretó la mano de Cira y susurró. Vengan al cuarto de atrás. Hay alguien que deben ver. En la trastienda, un hombre mexicano de aspecto nervioso revisaba inventario. Al verlos, se le abrieron los ojos de sorpresa. ¿Señorita Cira? ¡Jaro! Cira corrió hacia él. Jaro Sanz había sido uno de los peones más leales del rancho, el mismo que encontró el cuerpo de su padre. He estado preocupado por usted y sus hermanas, dijo él. Barrick nos echó tan rápido. Jaro afirmó con amargura. Trajo a su propia gente. Nos dio 1 hora para recoger nuestras cosas. Jaro me ha estado ayudando en la tienda, explicó Helda. No se atrevía a acercarse a ustedes con los hombres de Barrick, vigilando cada paso antes de la subasta. Rafe se presentó. Estamos tratando de aclarar lo que ocurrió con Eamon Bourne. Tú lo encontraste, ¿verdad? El hombre se persignó. En el pastizal sur. Al principio pensé que dormía, pero cuando me acerqué, negó con tristeza. Tenía el rostro extraño, azulado. Llamé por ayuda, pero ya era tarde. ¿Notaste algo fuera de lo común?, insistió Rafe. Algo que sugiriera que no fue muerte natural. Jaro dudó, mirando a Cira con pesar. No quería causarle más dolor, señorita Cira, pero sí. Tenía una pequeña marca en el cuello, como de una espina. Y cerca encontré un frasco de vidrio roto, como de jeringa. Cira ahogó un grito. ¿Por qué no me dijiste? Cuando regresé con ayuda, el vidrio ya no estaba. Y cuando llegó el doctor, ni siquiera revisó bien a su padre antes de decir que fue el corazón. Cuando mencioné lo de la jeringa, me mandó callar. Su expresión se volvió sombría. El doctor es primo de Barrick. Rafe y Cira intercambiaron una mirada que lo decía todo. Allí había algo más que simple ambición. Jaro, preguntó Rafe con seriedad, ¿estarías dispuesto a hacer una declaración jurada de lo que viste? El peón enderezó los hombros. Por don Eamon y por sus hijas. Sí. No tengo miedo. Esto puede ser peligroso, advirtió Cira. Barrick ya dejó claro que es capaz de matar. Y por eso mismo hay que detenerlo de una vez, sentenció Helda Amber con una firmeza sorprendente. Jaro no es el único que puede dar testimonio de sus artimañas. Llevo años tomando notas, apuntando los patrones. Seré solo una tendera, añadió con orgullo. Pero en este pueblo lo veo todo. Rafe asintió,
valorando su valentía. Puede que lo que has guardado sea justo lo que necesitamos para armar un caso, pero debemos movernos con cuidado. Barrick tiene aliados. Y ahora nosotros también, dijo Zira, sintiendo una determinación nueva brotar en su pecho. Al salir de la tienda, Helda insistió en llenarles los brazos de provisiones. Telas para que las hermanas pudieran hacerse vestidos nuevos, café, azúcar y otros básicos. Considérenlo mi aporte a la justicia, dijo, rechazando el dinero de Rafe con un gesto resuelto. Afuera, una pequeña multitud se había reunido, observando con curiosidad los caballos de Rafe y Zira. Entre ellos, Zira reconoció al hombre de confianza de Barrick, Tull Grimes, un tipo tosco de mirada sombría. «Vaya, vaya», gruñó Tull al verlos. «Si no es el vaquero derrochador y lo que sea que compró ayer. ¿Disfrutando de su propiedad, Lorne?» La mano de Rafe bajó instintivamente a la culata de su arma, pero Zira lo detuvo con una mano suave. «La única propiedad que está siendo abusada en este condado», declaró ella con voz clara, audible para todos, «es el rancho Bourne». La multitud murmuró. «Fue robado con documentos falsos, y probablemente con sangre de por medio». El rostro de Tull se oscureció, irritado por la osadía. «Acusaciones fuertes para una mujer sin posición», escupió. «Quizá Barrick fue demasiado amable dejándote entera en vez de venderte por partes». Rafe dio un paso adelante, su voz baja, helada. «Basta, Grimes. La señorita Bourne está bajo mi protección. Dirige este mensaje a Barrick. Estamos investigando la muerte de Emmon Bourne y esos papeles de deuda tan convenientes. Si tiene algo de inteligencia, empezará a preparar su defensa». «Estás cometiendo un error, Lorne», advirtió Tull. «Barrick tiene amigos que no querrás como enemigos. Y yo tengo amigos que él aún no conoce», respondió Rafe con calma, ayudando a Zira a montar antes de subir a su propio caballo. «Buen día, caballeros». Mientras se alejaban del pueblo, Zira sintió la tensión que emanaba de Rafe, como un calor encerrado. No hablaron hasta que se alejaron lo suficiente de Brownsville. Entonces, él frenó su caballo, mirándola de frente. «Fue temerario encararte a Tull así». «Quizá», admitió Zira. «Pero a veces la verdad necesita testigos. La gente de Brownsville ha vivido bajo la sombra de Barrick demasiado tiempo. Tenían que ver que alguien está dispuesto a plantarle cara». Rafe la observó con un respeto nuevo. «Eres más valiente que muchos hombres que conozco». «No valiente». «Desesperada», respondió ella, la voz tensa. «Mató a mi padre, nos quitó nuestro hogar y quiso vendernos como ganado. Ya no tengo nada que perder». «Si tienes», la corrigió Rafe con suavidad, «tu vida. Y quizá, ahora, una oportunidad de justicia. Pero debemos ser listos. Barrick no tomará esto a la ligera». «Lo sé», dijo Zira serenándose. «¿Cuál es el siguiente paso?» «Enviaré por Creedan Mar de inmediato. Él empezará a investigar la muerte de tu padre. Mientras tanto, Aldrich reunirá evidencia de la falsificación, y tú y tus hermanas seguirán seguras en North Star». «Quiero ayudar», insistió Zira. «Esta pelea también es nuestra». Rafe suavizó la mirada. «Y lo harán. Pero lanzarnos de cabeza no nos dará justicia. Tenemos que armar el caso con calma». Mientras avanzaban rumbo al rancho, Zira lo miró a contraluz del sol de la tarde. Había algo en él, una fuerza tranquila, una justicia innata que resultaba extrañamente poderosa. Más allá de su porte atractivo, había una profundidad que la estaba atrapando sin quererlo. Se preguntó qué experiencias habían forjado a este hombre, capaz de gastar una fortuna para liberar a 3 desconocidas, y luego dedicar su vida a protegerlas. Había mucho más en Rafe Lorne que lo que dejaba ver, y aquel misterio la atraía cada vez más. Al llegar al rancho North Star, encontraron a Lisa y Mara entregadas a actividades inesperadamente hogareñas. Lisa estaba en la cocina con Sina Crow, aprendiendo a preparar platillos mexicanos tradicionales, mientras Mara ayudaba en el huerto. «Insisten en ser útiles»,
comentó Radon Pike mientras Rafe y Cira desmontaban. No puedo mantenerlas quietas ni un minuto. Rafe sonrió. Las hermanas Bourne nunca fueron de quedarse cruzadas de brazos. Lo estoy aprendiendo. Durante la cena, Cira y Rafe compartieron lo ocurrido en el pueblo. La noticia de que su padre pudo haber sido asesinado hizo que a Mara se le llenaran los ojos de lágrimas, mientras que el rostro de Lisa se volvió puro acero. Siempre sentí que algo no cuadraba, dijo Lisa. Él era fuerte, sano. Y ahora puede que tengamos pruebas, añadió Cira. Yarrow vio señales claras de que pudo haber sido envenenado o inyectado con algo. No debemos adelantarnos, advirtió Rafe, pero sí es suficiente para justificar una investigación seria. ¿Cuánto tardará tu amigo en llegar?, preguntó Mara. ¿Una semana? Quizá menos. Le envié un telegrama urgente. ¿Y mientras tanto?, preguntó Lisa sin apartar los ojos de Rafe. ¿No vamos a esperar? Vamos a prepararnos, corrigió Rafe Lorne con calma firme. Reuniremos toda la evidencia posible, hablaremos con otros testigos y nos aseguraremos de que ustedes estén a salvo mientras hacemos nuestro trabajo. Después de la cena, cuando las hermanas se retiraron a sus habitaciones, Rafe pidió a Cira Bourne que lo acompañara al porche. La noche estaba fresca, envuelta en un cielo inmenso salpicado de estrellas. Se sentaron en 2 mecedoras cómodas, escuchando los sonidos tranquilos del rancho. «Quería darte las gracias», dijo Rafe tras un silencio agradable, «por confiar en mí lo suficiente como para volver al pueblo hoy. No debió de ser fácil regresar a Brownsville después de lo que te hicieron». «Debería agradecerte yo», respondió Cira mirando hacia el firmamento. «Nos diste esperanza cuando ya no nos quedaba nada». Rafe giró hacia ella, el brillo cálido del quinqué iluminando su rostro serio. «Hay algo que necesito contarte. Algo sobre por qué estaba en esa subasta». Cira esperó. Intuía que aquello le pesaba. «Te dije que serví en el ejército de la Unión. Lo que no mencioné es que fui capturado al final de la guerra y pasé 6 meses en un campo de prisioneros confederado». Su voz se volvió lejana, perdida en recuerdos ásperos. «Las condiciones eran inhumanas. Estuve a punto de morir allí». «Lo siento», susurró Cira, comprendiendo al fin esas sombras que a veces veía en sus ojos. «Me salvó un soldado negro llamado Thomas», continuó él. «Antes de la guerra había sido esclavo. Podría haberse escapado solo, pero volvió por nosotros, por los prisioneros que aún resistíamos». La emoción le endureció la voz. «Murió para sacarme con vida. Sus últimas palabras fueron: no desperdicies tu libertad, muchacho. Úsala para hacer lo correcto». Cira sintió cómo se le humedecían los ojos. Cuando supe que 3 mujeres serían subastadas como mercancía. Rafe tragó hondo. No pude quedarme mirando. No era esclavitud, no exactamente, pero el principio era el mismo. Tratar a las personas como objetos. Era demasiado similar a lo que Thomas dio su vida por destruir. La mirada de Cira se cruzó con la suya. «Entonces entiendes que mi ayuda no tiene nada de noble», dijo Rafe. «Solo cumplo una promesa». «Eso solo lo hace más valioso», respondió ella, tocando su mano con un gesto impulsivo y sincero. «Más honorable». Sus ojos se encontraron, y el momento pareció estremecer el aire entre ellos. Algo profundo, silencioso, que ninguno de los dos quería nombrar todavía. Rafe se apartó suavemente, aclarando la garganta. «Es tarde. Deberías descansar. Buenas noches, Rafe». «Buenas noches, Cira». Mientras regresaba a su cuarto, Cira aceptó al fin lo que sentía. Sus emociones hacia Rafe Lorne estaban cambiando, complicándose, creciendo. En medio de la lucha por justicia y por su hogar, estaba naciendo una admiración intensa, que cada día se parecía más al comienzo de un sentimiento peligroso. La semana siguiente en North Star Ranch, tomó un ritmo constante mientras esperaban la llegada de Creedan Marr. Ninguna de las hermanas quería ser una huésped inútil. Cira, con su habilidad para el manejo del ganado,
acompañaba a Rafe en los recorridos entre las reses. Liza Bourne, hábil con las cuentas, ayudaba a Rudolph Pike con los libros del rancho. Mara Bourne, siempre la más dulce, pasaba las tardes con Senna Crow, aprendiendo recetas nuevas y ayudando en la casa. Por las noches se reunían todos a cenar, compartiendo anécdotas y conociéndose poco a poco. Rafe les habló de los años duros tras la guerra, de cómo empezó con un pedazo pequeño de tierra y unas cuantas vacas hasta construir el imperio ganadero que ahora tenían ante sí. Las hermanas compartieron recuerdos de Eamon Bourne, de su vida en el rancho, de todo lo que habían perdido. Aquellas conversaciones eran dolorosas, pero también curativas. Al quinto día llegó la noticia. Creedan Marr había arribado a la zona y estaría en North Star al caer la tarde. La expectativa se respiraba en el aire. Por fin la investigación comenzaría de verdad. Creedan llegó justo antes del anochecer. Era un hombre delgado, de mirada aguda y gestos cortos, acostumbrado al trabajo silencioso. Pese a su apariencia simple, se le notaba la eficacia en cada paso. Después de cenar, se metieron todos en el despacho de Rafe para planificar. Creedan escuchó todo con atención, anotando en su pequeña libreta. Entonces tenemos circunstancias sospechosas en la muerte de Eamon Bourne, documentos de deuda posiblemente falsificados y un patrón de casos similares con otras propiedades, resumió. Además de un testigo que vio indicios de envenenamiento o inyección. Exacto, afirmó Cira. Harrow Sands está dispuesto a declarar lo que vio y lo del frasco roto. Creedan asintió, evaluando cada dato. Necesitaré hablar con ese Harrow y con cualquiera que estuviera cerca de su padre cuando murió o después. También con el doctor local, aunque si es pariente de Hallow, será complicado. Barrick controla medio Brownsville, advirtió Rafe. Tendrás que moverte con discreción. Creedan soltó una sonrisa fina. La discreción es mi especialidad. Empezaré sin levantar sospechas. Lo primero será establecer, si es posible, la causa real de la muerte. Y luego conectar eso directamente con Barrick Hallow. ¿Y qué hay de los documentos falsificados?, preguntó Liza Bourne. Trabajaré ese frente con Aldrich Wex, aseguró Creedan Marr. La revisión de firmas y papeles dudosos es parte de mi oficio. Si fueron falsificados, lo demostraré. La conversación se prolongó hasta avanzada la noche, mientras delineaban un plan completo. Creedan se encargaría principalmente del trabajo en Brownsville, reuniendo pruebas y entrevistando a quienes quisieran hablar. Rafe Lorne usaría sus contactos para proteger a quienes dieran un paso al frente. Las hermanas, por seguridad, permanecerían en North Star, aunque colaborarían proporcionando todos los detalles que recordaran sobre las cuentas y costumbres de Eamon Bourne, además de cualquier documento que conocieran. Cuando la reunión concluyó, Creedan pidió hablar con Rafe en privado. Cira Bourne no alcanzó a oír lo que decían, pero el gesto de Rafe se tornó grave mientras asentía lentamente. Más tarde, mientras Cira se preparaba para dormir, escuchó un golpecito suave en su puerta. Al abrir, encontró a Rafe con el ceño apretado. ¿Ha pasado algo?, preguntó, inquieta por su semblante. Creedan trajo noticias, y pensé que debías saberlas cuanto antes, respondió él en voz baja. ¿Puedo entrar un momento? Cira abrió la puerta de par en par. Su habitación era sencilla pero acogedora, con un pequeño espacio junto a la ventana donde ambos tomaron asiento. Creedan oyó rumores en el pueblo mientras venía hacia acá, comenzó Rafe. Barrick Hallow anda diciendo que yo compré a ti y a tus hermanas con fines impropios. Está insinuando que no son invitadas, sino... Hizo una pausa, incómodo. Mujeres compradas. Terminó Cira con desdén, sintiendo cómo la rabia le subía al rostro. Quiere destruir nuestra reputación para debilitar cualquier acusación contra él. Exacto. Y de paso, manchar la mía, añadió Rafe, la mandíbula tensa. Lamento tener que decirte esto, pero preferí que lo supieras antes de que lo escuches de boca de otros. Cira se levantó y caminó hacia la ventana, regresando luego a su asiento. Es un movimiento astuto,
Si logra que la gente crea que actuamos sin moral, nuestras denuncias perderán fuerza. Creedan sugiere que enfrentemos el rumor de frente, dijo Rafe. Aparecer juntos en el pueblo, en situaciones respetables. Asistir a los servicios dominicales. Mostrar que están bajo mi protección en el sentido más honorable. Cira lo meditó. Eso implicaría que tú te expongas con nosotras, y pese a lo que intenten manchar, podría dañar tu reputación. Mi nombre puede soportarlo, respondió con firmeza. Me preocupa más el de ustedes. Los ojos de ambos se encontraron y esa chispa silenciosa que había crecido entre ellos durante días volvió a encenderse. Gracias por pensar en nosotras, dijo Cira con suavidad. Seguiremos el consejo de Creedan. Barrick Hollow no logrará ensuciar nuestros nombres, ni el tuyo. Rafe asintió y se levantó para marcharse. En la puerta se volvió hacia ella. Cira, pase lo que pase con la investigación o con el rancho, tú y tus hermanas siempre tendrán un lugar aquí. Necesitaba que lo supieras. La sinceridad en su voz le tocó el alma. Te creo, y significa más de lo que imaginas. Cuando él se fue, Cira permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando las estrellas. En apenas una semana, su vida se había transformado por completo. Del horror de la subasta a un refugio inesperado, aliados fieles. ¿Y quizá algo más con Rafe? Parecía que el destino le había tendido la mano cuando todo estaba perdido. A la mañana siguiente, Creedan salió temprano hacia Brownsville para iniciar la investigación. Siguiendo su consejo, Rafe anunció que todos asistirían al servicio dominical, una aparición pública para contrarrestar los rumores. Llegado el domingo, vistieron su mejor ropa. Las hermanas lucían vestidos nuevos que Senna Crow les había ayudado a coser con las telas enviadas por Helda Ambern. Rafe, en un traje negro impecable, imponía con su porte firme y elegante. «Estás preciosa», murmuró mientras ayudaba a Cira a subir al carro. El rubor le coloreó las mejillas. La pequeña iglesia de Brownsville estaba casi llena al llegar, y su entrada provocó un murmullo inmediato. Las conversaciones se cortaron, las miradas se clavaron en ellos. Rafe los condujo con seguridad hacia uno de los bancos delanteros, proyectando dignidad y respeto. Cira sintió las miradas hostiles y curiosas, pero mantuvo la frente en alto. Entre los presentes reconoció a Barrick Hollow, cuyo rostro enrojeció de ira al verlos. A su lado estaba su hijo, Jex Hollow, famoso por su carácter abusivo. El servicio siguió su curso, aunque Cira apenas pudo concentrarse con tantos ojos sobre ellos. Al terminar, Rafe los guió deliberadamente hacia el patio de la iglesia, donde todos debían pasar. «Señorita Bourne», los saludó cálidamente Pastor Jalen Moss. «Qué alegría verlas. Nos tenía preocupado su bienestar». «Gracias, Pastor Moss», respondió Cira con cortesía. «El señor Lorne nos ha brindado un refugio seguro mientras enfrentamos las circunstancias que rodean la muerte de nuestro padre y la pérdida de nuestra propiedad». Las cejas del pastor se arquearon con sorpresa. «Entendía que las deudas de tu padre obligaron a vender el rancho». «Parece que hubo un malentendido», intervino con suavidad Rafe Lorne. «Estamos aclarando todo por la vía legal». Varios vecinos se acercaron, algunos realmente contentos de ver a las hermanas, otros movidos más por el chisme. Rafe no se apartó del lado de Cira Bourne, con una postura impecable y al mismo tiempo protectora. Liza y Mara Bourne también hablaron con viejos conocidos, dejando claro, solo con su presencia, que nadie las tenía retenidas ni vivían bajo ninguna imposición. Al cabo de unos minutos, Barrick Hollow apareció con su hijo detrás. «Lorne», saludó con frialdad. «Un espectáculo interesante el que estás armando». «Solo asistiendo al servicio dominical como corresponde», respondió Rafe con tono amable, aunque sus ojos eran puro acero. Hollow giró hacia Cira. «Señorita Bourne, me sorprende verla por aquí. Tenía entendido que su situación era delicada». «Mi situación es perfectamente clara, juez Hollow».
La voz de Sira resonó entre los presentes. Estoy buscando justicia por mi padre. Su muerte y la toma de nuestras tierras dejaron muchas sombras. El rostro del juez se tensó. Las deudas de su padre eran legítimas. Los documentos ya están siendo analizados por peritos, interrumpió Rafe. También las circunstancias de la muerte de Emmon Bourne. Jex Hollow dio un paso adelante, recorriendo con la mirada a Sira de una forma que le heló la piel. Cuidado, Lorne. La gente podría preguntarse por qué estás tan interesado en las hermanas Bourne. $2,000 es un precio muy alto para simple caridad. La mano de Rafe se movió instintivamente hacia su arma, pero Sira puso suavemente una mano en su brazo. El señor Lorne es un caballero intachable, a diferencia de algunos en este pueblo. Su ayuda fue la de un hombre defendiendo a mujeres en peligro. ¿Mujeres?, se burló Jex. ¿Así les dicen, ah? No alcanzó a terminar. Pastor Jalen Moss se colocó entre ellos. Basta, Jex. Esto es propiedad de la iglesia y no permitiré ese tipo de habladurías. Juez Hollow, sería mejor que usted y su hijo sigan su camino. Tras una última mirada hostil, el juez se retiró arrastrando a su hijo. El pastor se volvió hacia Sira y Rafe con gesto disculpatorio. Lamento este incidente. Muchos aquí no aprueban los métodos de Hollow, pero pocos se atreven a decirlo en público. Lo entendemos, pastor, respondió Sira, y agradecemos su intervención. Cuando ya iban a marcharse, Helda Ambern se acercó acompañada de varias mujeres del pueblo. Sira, querida, la saludó con calidez. Tendremos un círculo de costura en mi casa el martes. Sería un honor que tú y tus hermanas vinieran. La invitación era un gesto importante, un reconocimiento público de que las hermanas seguían siendo parte de la comunidad, pese a los intentos de Hollow por aislarlas. Sira aceptó agradecida, consciente de que era otra oportunidad para desmentir rumores maliciosos. El camino de regreso a North Star fue tranquilo, cada una reflexionando sobre lo ocurrido. Cerca del rancho, Rafe rompió el silencio. Te enfrentaste a Hollow y a su hijo con admirable firmeza. Muchas mujeres se habrían intimidado. Muchas mujeres no han estado en un cadalso de subastas, murmuró Sira. Después de eso, pocas cosas asustan. El gesto de Rafe se oscureció al recordarlo. Ojalá hubiera podido evitarte esa experiencia. Hiciste lo más importante. Nos salvaste de lo que vendría después. La voz de Sira se volvió suave. Nunca te di las gracias como debía. No hace falta. Aún así, estoy agradecida por rescatarnos, por darnos un hogar seguro, por ayudarnos a buscar justicia, por defender hoy nuestro nombre. Rafe la miró de reojo, los ojos azules encendidos. Haría mucho más si fuera necesario. Algo en su tono aceleró el corazón de Sira, y se preguntó si él también sentía esa conexión que crecía entre ellos día tras día. Las siguientes 2 semanas, la investigación de Creedan Marr avanzó con precisión. Interrogó a antiguos vaqueros, vecinos, e incluso consiguió información del asistente del médico, Orren Bell, sobre la muerte de Emmon. Las pruebas apuntaban a que no solo había sido asesinato, sino que Barrick Hollow había falsificado los documentos de deuda. Mientras tanto, las hermanas continuaron dejándose ver en el pueblo. Asistían al círculo de costura, a la iglesia, y poco a poco, recuperaban su lugar en la comunidad. Con cada visita, más personas reunían valor para denunciar viejos tratos turbios del juez. En North Star, las hermanas ya formaban parte de la vida diaria. Sira solía acompañar a Rafe en sus recorridos por el rancho. Hablaban de ganado, de sus miedos, de sueños y heridas pasadas. Cada día ella lo admiraba más. Su integridad, su humor tranquilo, su bondad con los trabajadores y la forma en que imaginaba el futuro. Una tarde, volviendo de un potrero lejano, una tormenta de verano los sorprendió sin aviso. Corrieron hacia una pequeña cabaña que Rafe mantenía para emergencias, alcanzándola justo cuando el cielo se desplomó en lluvia. Dentro,
La casita de una sola habitación tenía lo básico: leña seca, latas de comida, mantas. Rafe encendió el fuego mientras Sira evaluaba su situación. «Parece que estaremos aquí un buen rato», comentó Sira, mirando cómo la lluvia golpeaba la pequeña ventana. «Esta tormenta no se va rápido». Rafe Lorne asintió, acomodando sus prendas empapadas cerca del fuego para que secaran. «La cabaña es firme. Estaremos bien hasta que pase». Cuando el calor empezó a llenar el espacio reducido, se sentaron frente al fuego, compartiendo una comida sencilla de frijoles y cecina. El ambiente íntimo, la lluvia repiqueteando en el techo y el resplandor del fuego dibujando sombras cálidas, hacía difícil mantener la prudente distancia que ambos se habían impuesto. «Cuéntame de tu vida antes de la guerra», pidió Sira, realmente curiosa. «¿Sabes tanto de mí? Y yo casi nada de ti». Rafe se quedó mirando las llamas, como si buscara palabras entre las brasas. «Crecí en Pensilvania, mi padre era herrero, mi madre maestra. Me criaron con la idea de igualdad y justicia. Por eso me alisté con la Unión cuando llegó el momento». «¿Y después de la guerra? ¿Cómo viniste a Texas?» «No podía volver a Pensilvania. Demasiados fantasmas», murmuró. «Después de que Thomas me sacara de aquel campo de prisioneros, avancé hacia el oeste. Trabajé de vaquero, de capataz. Ahorré cada centavo. Y cuando pude, compré un pedazo de tierra y levanté North Star». «Has construido algo extraordinario», dijo Sira con sinceridad. «No solo un rancho, sino una comunidad. La gente te respeta, incluso en contra de la influencia de Barrick Hollow». Rafe la miró entonces con una apertura que ella nunca le había visto. «He tenido suerte y buena gente a mi lado». Su voz bajó un poco. «Y ahora, tú y tus hermanas le dan nueva vida al lugar». La forma en que dijo tú le apretó el aliento a Sira. «¿Rafe?» Él extendió la mano a través del pequeño espacio y tomó la suya. «Sira, necesito ser sincero. Lo que siento por ti ya no es simple amistad ni un impulso protector». Su corazón dio un vuelco. «A mí me pasa igual», confesó en voz baja. «Pero el momento es complicado», continuó él con suavidad. «Estás vulnerable, luchando por tu hogar, por justicia para Emon Bourne. No quiero aprovecharme de eso». Sira apreció su cautela, pero también sabía que lo que sentía era real. «Mis circunstancias no cambian lo que llevo dentro», respondió. «Si algo he aprendido en todo esto, es saber quién realmente importa». Los ojos de Rafe buscaron los suyos, como buscando seguridad. Debió encontrarla, porque se inclinó despacio, dejando que ella decidiera. Sira no se retiró. Al contrario, lo encontró a mitad de camino. El beso, primero suave, luego lleno de emoción contenida, los dejó sin aliento. Rafe apoyó su frente contra la de ella. «He querido hacer eso desde que te vi de pie en aquel maldito estrado», murmuró. Sira sonrió, incluso entonces, llena de polvo y furia. «Especialmente entonces», aseguró él. «Tu fuerza. Era imposible no admirarla». Hablaron toda la noche mientras afuera la tormenta desataba su furia. Rafe le confesó horrores de la guerra, pesadillas que aún lo perseguían, y su deseo de construir algo justo después de tanta destrucción. Sira habló de los miedos por el futuro de sus hermanas, su duelo por su padre, su incertidumbre incluso si recuperaban el rancho. Cuando amaneció y el cielo clareó, algo profundo había cambiado entre ellos. Lo que habían sentido por semanas finalmente tomó forma. De regreso a North Star, acordaron mantener su relación en privado por el momento, no por vergüenza, sino para no enturbiar la investigación. La lucha contra Hollow seguía siendo la prioridad, pero ya no caminaban solos. Eran algo más que aliados. Las semanas siguientes trajeron avances importantes para Creedan Mar. Encontró a un antiguo vaquero que había presenciado una discusión violenta entre Barrick Hollow y Emon Bourne el día anterior a su muerte. El testigo escuchó al juez decir:
Vas a lamentar interponerte en mi camino. Más grave aún, Orren Bell, el asistente del médico, confesó que Dr. Calvin Drew había diagnosticado falsamente la causa de muerte de Aemon, ignorando claros signos de envenenamiento, todo bajo órdenes directas de Hallow. Mientras tanto, Aldrich Wex consiguió que un perito de San Antonio confirmara que las firmas en los documentos de deuda eran falsificaciones meticulosas. Para mediados de agosto, había pruebas suficientes para acudir a las autoridades territoriales. Creedan-Marr preparó un informe completo que detallaba el asesinato de Aemon Bourne, la falsificación y un patrón de abusos cometidos por Barrick Hallow. Aldrich Wex reunió la documentación legal para reclamar el rancho y buscar justicia por el asesinato. Pero en la víspera de presentar el caso ante el mariscal territorial y el juez del circuito, Creedan-Marr llegó con malas noticias. Hallow sabe que lo estamos acorralando, anunció con el ceño fruncido. Mis contactos en el pueblo dicen que Barrick Hallow se está preparando para huir. Está liquidando bienes y contratando más hombres, pistoleros, no simples peones, informó Creedan-Marr con gesto grave. ¿Cuándo?, preguntó Rafe Lorne con tensión contenida. Entre esta noche y mañana. Está acorralado, y eso lo vuelve más peligroso. El plan tuvo que cambiar de inmediato. Rafe cabalgaría hacia la oficina del mariscal territorial, llevando todas las pruebas reunidas por Creedan-Marr. Mientras tanto, Radon Pike y los rancheros reforzarían la seguridad en North Star. Si Hallow pensaba atacar, lo haría directo y sin rodeos. Antes de partir, Rafe buscó un momento a solas con Sira Bourne. No me gusta dejarlas aquí a ti y a tus hermanas, admitió, revisando sus armas. Aquí estamos más seguras que en cualquier otro sitio, lo tranquilizó Sira. Rudon y los hombres nos protegerán, y Senna Crow ya nos movió a las habitaciones interiores, como precaución. Rafe le tomó las manos, la preocupación marcada en el rostro. Cuando todo esto termine, cuando Hallow sea detenido y te devuelvan tu rancho, necesito saber dónde quedamos tú y yo. ¿Volverás a tu hogar o quedarme contigo?, completó Sira suavemente. La pregunta llevaba días habitando su mente. No lo sé aún. Mis hermanas y yo necesitamos recuperar lo que nuestro padre construyó. Es lo que Aemon Bourne hubiera querido. Pero lo miró de frente, sin huir. Lo que siento por ti es real, Rafe. Y eso no va a cambiar. Él asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Buscaremos la respuesta juntos. Pero primero, acabemos con el reinado de ese hombre. Con un beso rápido y profundo, montó a caballo y partió junto con Creedan-Marr. Sira lo siguió con la mirada hasta que desaparecieron entre los árboles. Luego regresó a la casa, donde Lisa y Mara esperaban con el alma en vilo. ¿Crees que esto acabará pronto?, preguntó Mara Bourne, su rostro joven marcado por meses de angustia. Estoy segura de que sí, respondió Sira. De un modo u otro, tendremos justicia para nuestro padre. La noche cayó sobre el rancho con un silencio extraño, inquietante. Radon Pike había colocado hombres alrededor de la propiedad, y la casa principal estaba asegurada como un bastión. Las hermanas permanecían en el despacho central junto a Senna Crow, con ventanas atrancadas y puertas reforzadas. Poco después de medianoche, el sonido lejano de cascos irrumpió en la quietud. Muchos cascos. «Ya vienen», susurró Lisa, tomando la escopeta que Rudon les había dejado. Sira respiró hondo. Recuerden lo que dijo Radon, lejos de las ventanas, agachadas, y dejar que los hombres se encarguen si es posible. Los caballos entraron al patio. Luego, una voz inconfundible tronó entre la oscuridad. Jex Hallow. Lorne, entrega a las hermanas Bourne. Mi padre quiere hablar con ellas. La respuesta de Rudon fue firme, sin levantar la voz. El señor Lorne no está, y las señoritas están bajo la protección de este rancho. Será mejor que se retiren antes de lamentarlo. La carcajada de Jex sonó grotesca.
Somos 15. ¿Ustedes 6? Sé razonable, viejo. Los primeros disparos estallaron al instante, haciendo que las mujeres se sobresaltaran. El estruendo de balas, gritos y vidrios rotos llenó la noche mientras los hombres de Hollow lanzaban el ataque. Al cuarto del fondo, ordenó Cena Crow, guiándolas hacia la habitación más protegida, sin ventanas y con puerta fuerte. Apenas habían llegado cuando escucharon cristales romperse en la cocina, seguidos de pasos pesados. Alguien había entrado a la casa. ¡Rápido, entren!, susurró Cena. Pero antes de que pudiera cerrar la puerta, una figura apareció en el pasillo. Jex Hollow. Arma en mano, sonrisa de podredumbre. «Ah, por fin. ¿Dónde están las hermanas Bourne?» Cena no retrocedió. «Ya no están. Rafe Lorne se las llevó esta mañana». Los ojos de Jex se entornaron con peligro. «Mientes, vieja. Dime dónde». Un disparo cortó su amenaza. Jex vaciló, mirando su pecho empapado en rojo. Lentamente giró. Y allí estaba Cira Bourne, el revólver de su padre firme entre sus manos. «Esto es por mi padre», murmuró. Jex Hollow cayó sin un sonido, mientras afuera seguía el combate. Cira comprobó que ya no respiraba y llevó a Cena rápidamente al cuarto protegido, donde Lisa y Mara esperaban temblando. «Nos quedamos aquí hasta que acabe», dijo con sorprendente calma. Por dentro, temblaba. Pero sabía que proteger significaba, a veces, hacer lo impensable. El tiroteo continuó, minutos que parecieron horas, hasta que finalmente se extinguió, reemplazado por voces que sonaban como las de los hombres de North Star. Luego, un golpe en la puerta. «Señorita Cira, soy Rudon Pike. Todo terminó. Pueden salir». Al abrir, encontraron la casa dañada pero segura. A través de las ventanas, varios cuerpos yacían en el patio. Hombres de Hollow caídos en el ataque. Rudon tenía un corte sangrante en el brazo, pero lo desestimó como un simple roce. «¿Y Barrick Hollow?», preguntó Cira, con el corazón en un puño. Rudon negó con la cabeza. No estaba con ellos. Jex dirigió el ataque, pero el juez sigue suelto. La noticia cayó como un balde de agua fría. Si Barrick Hollow no había participado en el ataque a North Star, ¿dónde estaba entonces? La respuesta llegó con el sonido de jinetes acercándose, no con el desorden propio de un asalto, sino con el paso firme y medido de hombres de la ley. Desde la ventana vieron a Rafe Lorne al frente, acompañado por un hombre con la placa del mariscal brillando en el pecho. Un enorme alivio recorrió a Cira Bourne al verlo sano y salvo. El mariscal tomó el control de inmediato, ordenando a sus ayudantes asegurar a los atacantes que seguían con vida. Rafe corrió hacia Cira, abrazándola con fuerza al confirmarla ilesa. «¿Y Hollow?», preguntó ella con la voz ahogada contra su hombro. «Muerto», respondió Rafe en un murmullo. «Se resistió cuando lo enfrentamos en el pueblo». Sacó el arma contra el mariscal. Él se apartó un poco para mirarla a los ojos. «Se acabó, Cira. Encontramos documentos en su oficina. Todo. Asesinatos, falsificaciones, pagos a cómplices. El rancho volverá a ser tuyo y de tus hermanas». Aquella noticia, que debería haber sido pura felicidad, llegó mezclada con emociones difíciles. Sí, ya tenían justicia, pero a un precio enorme. Su padre Eamon Bourne, para siempre ausente, vidas cegadas por la violencia de esa noche. Y ahora, la decisión que Cira llevaba semanas evitando. «Jex Hollow está muerto», dijo con voz baja. «Entró en la casa. Tuve que proteger a Cena y a mis hermanas». Los brazos de Rafe la estrecharon aún más. «Hiciste lo que debías. Nadie te juzgará por ello». Los días siguientes pasaron como un remolino. Las autoridades territoriales tomaron declaraciones, limpiaron el nombre de Eamon Bourne y comenzaron el proceso legal para devolver el rancho a las hermanas. Brownsville, liberado al fin del control de Barrick Hollow, inició una lenta recuperación, mientras cada vez más vecinos relataban las amenazas y abusos que habían sufrido.
En North Star comenzaron las reparaciones. Rafe insistió en que las hermanas permanecieran allí hasta que el rancho Bourne estuviera oficialmente restituido y habitable. Ese tiempo intermedio permitió a Cira mirar hacia adentro, hacia su futuro y hacia su corazón. 2 semanas después del ataque, una tarde teñida de colores cálidos, Rafe encontró a Cira en el porche, contemplando el atardecer que incendiaba el cielo tejano. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó él. Cira sonrió, dándole una palmadita al espacio junto a ella. Estaba esperando que lo hicieras. Durante unos minutos, disfrutaron del silencio compartido, del paisaje dorado que se extendía ante ellos. Finalmente, Rafe habló. Aldrich Wex dice que los papeles estarán listos al final de la semana. Tu rancho será oficialmente tuyo otra vez. Cira asintió. Ya me lo dijo. Lisa está haciendo listas de lo que hay que reparar en la casa y en los corrales. ¿Y tú?, preguntó él con cautela. ¿Ya sabes qué quieres hacer? Cira se volvió hacia él, decidiendo no huir más de la verdad. He pensado mucho en eso. Mis hermanas y yo necesitamos recuperar nuestro hogar. Es nuestra historia, lo que mi padre nos dejó. Debemos hacerlo producir otra vez, honrar su memoria. Rafe asintió, su expresión neutral, aunque ella vio la sombra de desilusión en sus ojos. Lo entiendo, es lo correcto. Pero, continuó ella, tomando su mano, eso no significa que no podamos construir algo nuevo. Respiró hondo. Te amo, Rafe Lorne. Estos meses me mostraron quién eres de verdad, honesto, valiente, compasivo. No quiero perder eso. No quiero perderte a ti. La esperanza brilló en los ojos de Rafe. ¿Qué estás diciendo? Nuestros ranchos están a menos de 10 millas. Quizá puedan funcionar juntos, 2 hogares trabajando como uno. Su mirada se suavizó. Por ahora, añadió, y tal vez, con el tiempo, uno solo sería suficiente. Una sonrisa iluminó el rostro de Rafe, transformándolo por completo. Cira Bourne, ¿me estás proponiendo una unión de ranchos? Al principio sí, respondió ella con una sonrisa tímida. Y luego, si te parece bien, de vidas. Él le tomó las manos, la emoción llenándole el rostro. Te amo, Cira. Creo que empecé a enamorarme de ti el día que te vi en aquel maldito estrado, de pie, defendiendo a tus hermanas con todo lo que tenías. Besó sus manos con ternura. Nada me haría más feliz que unir nuestras vidas. Entonces, así será, dijo ella, con una certeza nueva latiendo en su voz. Reconstruiremos nuestro rancho, honraremos a mi padre. Y tú y yo construiremos un futuro juntos, uniendo nuestras tierras y nuestras almas. Rafe se inclinó y la besó suavemente, sellando con ese gesto la promesa de lo que vendría. 3 meses después, en un día fresco de otoño, Cira se encontraba en el porche de la renovada casa Bourne, observando cómo un jinete conocido se acercaba por el camino. Rafe había pasado la semana en su parte de la propiedad compartida, supervisando el ganado, y su regreso siempre era el mejor momento del día. El rancho Bourne volvía a florecer. Con la ayuda y los recursos de Rafe, habían reconstruido rápido edificios, tierras, resiembra, ganado nuevo. Lisa llevaba gran parte de la administración diaria, mostrando un talento que su padre habría celebrado. Mara, cortejada ahora por el hijo de un ranchero vecino, llenaba la casa de risas y frescura. Y Cira, contra todo pronóstico, había encontrado un equilibrio que jamás creyó posible. Honrar la memoria de su padre y al mismo tiempo, forjar un futuro nuevo junto al hombre que la había salvado en más de un sentido. Era ahora la vida de Cira Bourne. Rafe Lorne desmontó del caballo y la saludó con un beso que aún hacía que su corazón se desbocara. Todo está en orden en North Star, le contó. Ruddon Pike tiene todo bajo control. Y aquí también, respondió Cira. Los nuevos peones están funcionando muy bien. Caminaron juntos hacia la casa,
la misma que en apenas 2 semanas sería escenario de su boda. En los últimos meses, la justicia había puesto al descubierto los crímenes de Varick Hollow. Se habían redistribuido sus ganancias mal habidas entre quienes habían sido perjudicados, y Brownsville comenzaba lentamente a recuperar la confianza en sus instituciones. Aquella noche, sentados alrededor de la mesa con Lisa Bourne y Mara Bourne, compartiendo historias y planes, Cira sintió una paz profunda. El camino desde aquel día terrible en la plataforma de subastas hasta este momento había sido duro, doloroso y, sin embargo, transformador. Un brindis, propuso Rafe, alzando su copa. Por Eamon Bourne, cuyo legado vive en sus hijas extraordinarias. Por padre, repitieron las hermanas. Y Cira, mirando a Rafe con ternura, añadió: por los comienzos inesperados que nacen en los momentos más oscuros. Cuando las copas chocaron suavemente, Cira recordó aquel giro extraño del destino que llevó a Rafe Lorne a cruzarse en su vida aquella tarde en Brownsville. Un vaquero con conciencia, pujando alto para declararlas libres, sin saber que ese acto de justicia los conduciría al amor, a la familia y a un futuro más luminoso de lo que jamás imaginaron. 2 años después, en una mañana cálida de primavera, Cira Bourne estaba en el porche del ahora llamado Rancho North Star Bourne, observando a su esposo trabajar con el potrillo recién nacido en el corral. La operación unificada prosperaba más de lo esperado, convertida en una de las más exitosas del territorio. A su lado, en brazos, su hijo de 6 meses, Aaron Lorne, soltaba risitas mientras contemplaba a su padre con unos ojos azules tan vivos como los de él. En el jardín, Mara Bourne jugaba con la pequeña hija de Lisa Bourne, las dos jóvenes ya felizmente casadas y formando sus propias familias, pero sin dejar de ser fundamentales para las labores del rancho. La vida había encontrado su ritmo. Trabajo duro, alegría profunda y una tranquilidad que antes parecía imposible. La sombra de Hollow se había disipado, sustituida por el legado que todos estaban construyendo juntos: justicia, familia y amor. Rafe levantó la mirada, vio a Cira y al bebé, y una sonrisa, esa que siempre hacía latir más rápido su corazón, iluminó su rostro. Dijo algo al peón junto a él, y caminó hacia el porche, quitándose el sombrero al subir los escalones. ¿Cómo están mis 2 personas favoritas esta mañana?, preguntó, acercándose a ellos. Mirándote, respondió Cira, apoyándose en su abrazo, y pensando en lo afortunados que somos. Rafe bajó la vista hacia su hijo, luego hacia su esposa. De nuestro día más oscuro a nuestro futuro más brillante, murmuró, repitiendo las palabras que se prometieron en sus votos de boda. Doy gracias a Dios cada día por haber estado en Brownsville aquella tarde. Y yo, dijo Cira, aunque sigo diciendo que pagaste un precio escandaloso. Rafe soltó una carcajada cálida y llena de vida. Los mejores $2,000 que he gastado jamás, declaró, besándole la frente. El retorno de esa inversión no tiene medida. De pie juntos en el porche, con su hijo entre los dos y las tierras unidas extendiéndose frente a ellos, Cira pensó en todo el camino recorrido, de aquel estrado de subastas a esta vida llena de propósito y amor, una senda que ninguno imaginó, pero que ahora caminaban juntos, paso a paso, día tras día, construyendo un legado de libertad y cariño que perduraría mucho más allá de sus años.